Bajo el paraguas de la denominada protesta social, los primeros días de octubre se incurrió en el cometimiento de un sinnúmero de delitos. Se atentó contra la propiedad pública y privada, se agredió a personas, hubo secuestros, daños a la infraestructura de sectores estratégicos, también personas fallecidas. Y todo, sin duda y con prisa, debe ser investigado y para los responsables llegar la sanción más drástica que contemple la ley. Esa es una percepción y un pedido general en no pocos lugares del país. Los organismos de socorro que coordinan con el sistema ECU 911 y sus cámaras también fueron blanco del vandalismo. Veamos un resumen de aquello. Ni los organismos de socorro se salvaron de ser agredidos durante los 11 días de protestas en el país. Según un balance del Cuerpo de Bomberos, 9 de sus vehículos fueron blanco de actos vandálicos. La violencia con la que actuaron los manifestantes retardó el tiempo de respuesta de los bomberos, como por ejemplo no pudieron actuar rápidamente en el incendio de la Contraloría y en otros casos simplemente no pudieron llegar. Los actos de vandalismo no solo produjeron daños a edificios públicos, las cámaras de videovigilancia también resultaron afectadas durante los 11 días de violentas manifestaciones registradas en el país. Pero hay más perjuicios contra el ECU 911. En los centros operativos de Riobamba, Ibarra y Ambato se registró el ingreso de manifestantes. Desde los estudios de la capital de la República, la ciudad más afectada por el vandalismo y los saqueos, nos acompaña Juan Zapata, director general del ECU 911. Buenos días, ingeniero. ¿Cuál fue el rol que jugó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 durante la crisis? Buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nuestra razón de ser es la articulación de emergencias. En este caso, como usted sabe, la norma legal nos determina la articulación en emergencias de seguridad ciudadana, en gestión de riesgos, gestión sanitaria, tránsito, movilidad y también respuestas municipales. Pero fue la primera vez que tuvimos que reaccionar frente a una de las emergencias, creo, más complejas en los últimos 50 años. El ECU 911 se transformó en el puesto de mando, en el lugar de articular absolutamente todas las emergencias, pero sobre todo nos tuvimos que abrir hacia un ámbito más general, porque, como usted sabe, nosotros no pudimos hacer nuestro trabajo de manera normal. Yo quisiera que quienes generaron esta situación durante 12 días, 312 horas bastante complejas, se pongan solo un minuto en los zapatos de aquellas personas que tenían familiares en las cuales su vida estaba dependiendo de un traslado hacia la ciudad de Quito. Para nosotros fue muy complicado y nos tocó hacer 22 transportaciones aeromédicas en ese sentido. Personas con traumas cráneoencefálicos, personas con problemas cardíacos, personas con diálisis que estaban pasadas de sus fechas. Es decir, fue bastante complejo para nosotros el poder articular las emergencias, que obviamente es la razón de ser del ECU 911. Juan, un elemento importante aquí es que el monitoreo permite tener cifras que dimensionan los alcances de las manifestaciones y también del vandalismo. Por ejemplo, ¿cuántos cierres de carreteras hubo en el país durante esos días? Bueno, nosotros tuvimos reportes, inclusive, Lenin, en los 10 días tuvimos 471,000 llamadas hacia nuestro Servicio Integrado de Seguridad. Significa un 30% más de 10 días en términos normales. Lo que da la pauta es que la ciudadanía miró al ECU 911 como una institución de confianza a quien solicitar información. En ese sentido, tuvimos también 392 cierres de ejes viales principales y 1,228 cierres en zonas obviamente urbanas e interurbanas, lo cual da la pauta de la magnitud y sobre todo la complejidad, especialmente en todo el eje de la Sierra Central. El callejón interandino prácticamente lo tuvimos con muchísimas complicaciones, y lo que está atrás de esto, y que la gente a veces no lo mira, es por ejemplo el poder determinar 95 convoys que teníamos que establecer hacia diferentes puntos del país en donde ya el desabastecimiento estaba siendo complicado, ¿no? Y no solamente pensemos en comida, pensemos en medicinas, pensemos en productos de primera necesidad, oxígeno para los hospitales, o sea, todo ese tipo de cosas, pero a los manifestantes no les importaba nada. Oxígeno y sangre, Lenin. Ya teníamos complicaciones en muchos hospitales del país, teníamos desabastecimiento inclusive de alimentos y víveres de primera necesidad, de GLP y sobre todo de combustible. Por lo tanto, un reconocimiento a todas las instituciones que se articularon en la Mesa 2, en el ECU 911, porque atrás de esto hay un sinnúmero de esfuerzos de todas las instituciones estatales con la finalidad de llegar
justamente con aquellos víveres y sobre todo necesidades básicas para que las ciudades no se puedan paralizar. Quizás nosotros tuvimos una evaluación, Lenin, por ejemplo, el día 3, es cuando más concentraciones tuvimos con 293, el día 9 tuvimos 252, sin embargo, el día 12 para nosotros fue un día absolutamente atípico, ¿no? Pese a que tuvimos 220 concentraciones, fue el día más violento que tuvimos en todos estos 12 días. Solamente en Quito teníamos 50 dígame sitios. Algo, Juan, ¿cuántas atenciones no se lograron brindar? ¿Cuántas atenciones estuvieron impedidas de realizarse? Tomando en cuenta que, como decía, los manifestantes no les importaba nada y en un determinado momento incluso agredían a las ambulancias, a los equipos de rescate del cuerpo de bomberos. Lenin, algo que nos llamó la atención sobremanera fue exactamente 42 ambulancias fueron objeto de actos vandálicos. Me parece algo absurdo. Inclusive cuando usted tiene estados de excepción, hay sitios o cuando existe inclusive guerras, se respeta a los organismos de socorro. En esta vez no se respetaron ni siquiera a aquellas ambulancias que iban con banderas blancas. Igualmente las motobombas de bomberos que iban hacia lugares especialmente como la Contraloría o como un canal, un medio de comunicación como Teleamazonas, que tenían que apagar unos incendios, fueron también agredidos. Eso me parece absolutamente fuera de tono. Hay que ¿Pero tienen una cifra de cuántas atenciones no se pudieron dar? Absolutamente todas, porque nosotros no pudimos, nunca el ECU 911 salió de las manos sus emergencias, absolutamente toda la plataforma estuvo 100% operativa, pero no pudimos hacer nuestro trabajo con normalidad, porque al estar las calles, las vías cerradas, al estar las vías interurbanas, las vías estatales cerradas, era muy difícil, por lo tanto no podemos decir que pudimos cumplir con nuestra misión 100% normales. Las pérdidas económicas las tienen cuantificadas, tomando en cuenta que destruyeron cámaras y en algunas ciudades también ingresaron a las instalaciones del ECU 911. Así es, Lenín. Nosotros, nuestros balances hasta el momento son de $214,000 con $300. Lastimosamente tuvimos 80 cámaras afectadas, 36 con daños totales y sobre todo algo que nos llamó muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que, especialmente en Quito, una ciudad que estaba absolutamente con complicaciones de movilidad, estos ciudadanos violentos tuvieron equipo pesado para bajarnos las cámaras, como son winchas, canastillas, inclusive hasta cierto punto transporte pesado, que era muy difícil que pueda circular en la ciudad? Esto no me vengan a decir que fue una casualidad, estaba absolutamente planificado, porque también, Lenin, nos consiguieron cámaras, bajar cámaras que son absolutamente estratégicas para la ciudad, como por ejemplo son los ingresos de Quito, como por ejemplo Carapungo, la Ruta Viva, que es una cámara que justamente vela por el traslado hacia una zona importante como es el aeropuerto, la zona del Arbolito. Entonces eran situaciones absolutamente que daban la pauta que estaban planificadas. Hay videos de aquello y esperamos que lleguen hasta la Fiscalía para que ellos hagan su trabajo. Juan Zapata, director general del sistema ECU 911, gracias por venir a contar. Muchísimas gracias, Lenín, muy gentil.